La teoría de redes es un área de conocimiento dentro del campo de la investigación de operaciones. Los problemas que estudia dicha teoría son principalmente de naturaleza combinatoria, es decir, relaciona rutas, cortes, árboles y otros objetos. Para obtener las soluciones de estos problemas se requiere diseñar algoritmos. Algunos son más eficientes que otros y su selección depende de las características del problema. Aplicativos de los problemas de redes pueden clasificarse esencialmente en 5 áreas: ruta más corta, flujo máximo, árbol de expansión mínima, flujo a costo mínimo y planeación y control de proyectos, PER y CPM. Gráfica de red o grafo es una serie de puntos llamados nodos que van unidos por una línea llamada ramales, aristas o arcos. Red es una gráfica que presenta algún tipo de flujo en sus ramales. En las redes se usa una simbología específica para denotar su tamaño y elementos que las constituyen. Se denotan así: N representa el número de nodos que contienen la red, A representa el número de arcos o ramales. En la siguiente gráfica podemos observar unos puntos que están numerados del 1 al 7. Estos puntos son los que se llaman nodos. Y estos nodos tienen unas líneas que los conectan de un nodo a otro nodo. Esas líneas son las que se llaman ramales o arcos. Cadena es una serie de elementos ramales que van de un nodo a otro. En el siguiente caso se resalta una cadena que va desde el nodo 1 hasta el nodo 7 y que se componen por los elementos 1, 4 y 4, 7. En la siguiente gráfica podemos observar la cadena que se genera del 1 hasta el nodo 7, en el cual ellos están conectados por unos ramales. La conexión que genera estos ramales es lo que se le llama cadena, ya que unen un nodo con otro nodo. Por ejemplo, aquí la conexión que genera el nodo 1 al nodo 4, y del nodo 4 al nodo 7. Casi siempre las cadenas tienen un inicio y un final. Por ejemplo, aquí el inicio sería en el nodo 1, que va hasta el nodo 7, que es el fin. Por ejemplo, no es la única cadena que podemos observar aquí. Por ejemplo, esta es la cadena que va del nodo 1 al 2, del 2 al 5 y del 5 al 7. O la otra cadena que sería del 1 al 3, del 3 a 6 y del 6 a 7. Rutas son los nodos que constituyen una cadena. En el siguiente caso podemos observar en la gráfica la cadena del 1 al 7. En esa cadena podemos observar que están dentro de esa cadena la unión son unos nodos. Esos nodos serían los que se llamarían la ruta. O sea que la ruta sería el nodo 1, el nodo 4 y el nodo 7. La ruta siempre va a ser los nodos que constituyen una cadena. Ciclo es la cadena que conecta un nodo con el mismo. En el siguiente ejemplo, el ciclo está compuesto por la cadena 4, 2, 2, 5, 5, 7 y 7, 4. Por ejemplo, aquí el nodo 4, aquí podemos decir que aquí empieza como la cadena, que va del 4, 2, 2, 5, 5, 7 y 7, 4. O sea que está generando una cadena que hace que este mismo nodo 4 se conecte con el mismo. Por ejemplo, decir que el inicio de esta cadena sería 4 y el fin de esta cadena sería también 4, o sea que lo conecta con el mismo. Por ejemplo, aquí podemos observar también el ciclo que se genera en el nodo 3. Por ejemplo, nodo 3 sería la cadena de 3 a 4, de 4 a 6 y de 6 a 3. Lo mismo pasa, la unión de estos tres nodos, de esa cadena que los conecta yo 3, termina conectando al nodo que empezó, o sea que no empezó desde el nodo 3 y termina también en el nodo 3, o sea que se está conectando esa cadena con él mismo, cuando empezó y cuando termina. Ramal orientado o arco es aquel que tiene un sentido determinado, es decir, que posee un nodo fuente y un nodo destino. Aquí en la gráfica podemos observar el nodo 6 y el nodo 7, en el cual están conectados por un ramal. Pero podemos observar que este ramal tiene una orientación que está diciendo que va desde el nodo 6 hacia el nodo 7, o sea que el ramal está orientado. A ese se le llama ramal orientado o arco, que nos está indicando desde dónde hacia dónde va. Por ejemplo, aquí en la gráfica nos informa que va desde el nodo 6 hasta el nodo 7.
Gráfica orientada es aquella en la cual todos sus ramales o arcos se encuentran orientados. Aquí en la gráfica podemos observar cada uno de los nodos tienen unos ramales orientados que nos están indicando de dónde hacia dónde va. Entonces, cuando todos sus nodos tienen orientación, se le llama gráfica orientada. Árbol es una red conectada que consiste en un subconjunto de nodos y en la cual no existen ciclos. En la gráfica podemos observar los nodos, todos están conectados con sus ramales orientados, y en la cual crean unos subconjuntos de nodos. Y también podemos observar que en esta gráfica no existen ciclos, o sea que un nodo tenga una cadena que lo conecte con el mismo. Árbol de expansión es aquel árbol que enlaza todos los nodos de la red. De igual manera no permite la existencia de ciclo. Como podemos observar aquí en esta gráfica, podemos observar que se forma una sola cadena y también hay una ruta, en la cual podemos observar que la cadena sería del nodo 1 al nodo 2, del 2 al 4, del 4 al 3, del 3 al 6, del 6 al 7 y del 7 al 5. Esto está generando una cadena y una ruta, que la ruta serían los nodos 1, 2, 4, 3, 6, 7, 5. En el árbol de expansión nunca se puede ver un ciclo, o sea que ningún nodo de los que tenemos aquí en la cadena que genere se pueden conectar con el mismo. A eso se le llama árbol de expansión. Nodo fuente es aquel nodo en el cual todos sus ramales se encuentran orientados hacia afuera. El nodo destino es aquel nodo en el cual todos sus ramales se encuentran orientados hacia él. En la siguiente gráfica podemos observar el nodo número 1, en el cual todos sus ramales están orientados hacia afuera, o sea, de él hacia otro nodo, en el cual podemos darnos cuenta de que ese sería como el inicio de esta gráfica, en el cual todos sus ramales van hacia afuera. Y en el nodo 7 podemos observar que los ramales todos están direccionados hacia él, o sea que ese sería el nodo destino, el fin. Y también lo podemos observar porque ese nodo destino no tiene ningún ramal que esté orientado hacia afuera.